espacio para Él. Entonces, queremos que usted abra la palabra del Señor. Quiero que usted abra la palabra del Señor. Si alguien necesita Biblia, levante su mano. Y José, bueno, todos somos de casa, sí. Solo José, hoy tengo un invitado muy especial. Y es un amigo, él es un empresario, se llama José. José está aquí. Démosle un aplauso por la vida de Josecito hasta ahora. Gracias, familia. Y quiero pedirles que abramos la palabra del Señor, familia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 26. Por lo general está en el Antiguo Testamento, no lo va a buscar en el Nuevo. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, por lo general queda después del primer libro de Crónicas. ¿Sí o no? Segundo libro de Crónicas, capítulo número 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 26 en esta mañana. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 26 en esta mañana. Y hoy quiero hablar de principios de familia, porque estamos en el mes de ¿qué? De la Chalí. ¿De dónde apareciste? Estamos hablando de principios de familia, ¿sí o no? Pero hoy se mezcló con algo, ¿no? Porque todo este mes fue familia. Hola, ¿usted dónde apareció? Entonces, estamos hablando de principios de familia en este mes de mayo, pero hoy tuvo una convergencia, ¿sí o no? La parte de gobierno. Y yo le dije, Señor, y dije, ¿y ahí qué? ¿Cómo es la vaina? Entonces el Señor me puso en el corazón y me habló a través de este pasaje, y quiero hablarles de principios de familia y gobierno. Diga conmigo, principios de familia y gobierno. ¿Quién va a pensar que los principios de familia van a estar ligados con el gobierno de un país? ¿Quién va a pensar eso? Es más, puedo decirles que uno no sabe, dirían en la costa, que pelado aquí, sabemos que el día de mañana pueda ser un presidente o una presidenta. Uno no sabe. O un senador o una senadora, ¿yo qué voy a saber? Entonces, adivine todo por dónde empieza, para que uno, ese liderazgo se pula, para que uno pueda llegar allá. Adivine dónde todo empieza. Ya lo digo, en casa. Entonces, quiero mostrarles, segundo libro de Crónicas, capítulo número 26 en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo puso por rey en lugar de Amasías su padre. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, sabiendo y entendiendo, Señor, que estamos viendo este mes los principios de familia, esos principios que nos van a ayudar a ejercer un liderazgo el día de mañana. Y ese liderazgo tiene que ver y está ligado tremendamente con lo que yo aprenda en casa. Pero aquí estamos en tu casa, y tu casa, Señor, es la que influye en mi casa. Tu casa es la que influye en mi vida, en mi forma de pensar, de ver la vida. Y yo quiero pedirte, Padre, que nos ayudes conforme a tu palabra, no conforme a la visión de los hombres, sino a tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Hoy te pido que bendiga nuestras vidas, bendice todo lo que somos, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es un texto tremendo aquí en el segundo libro de Crónicas, pues Uzías, desde que empezó la monarquía,
es porque le dieron la espalda a la teocracia. ¿Cómo empezó el gobierno de Israel? El gobierno de Israel empezó con algo que se llamó teocracia. Diga conmigo, teocracia. Teo, Dios, gracia, gobierno de Dios. ¿Ya? Gobierno de Dios. Así empezó la teocracia. ¿Cuándo empezó la teocracia? Cuando el Señor empezó a dirigir a Israel y lo sacó del éxodo, empezó a ser el Dios de Israel. ¿Qué les dio para ser nación? Tierra. ¿Qué les dio para ser nación? Mandamientos, una ley. Acuérdense que un país sin tierra y sin ley, ¿cómo va a ser país? ¿Sí o no? Exacto. Entonces le dio tierra, le dio una ley donde se diferenció con ordenanzas, con estatutos, con decretos. ¿Sí o no? Todo. Dios hizo un tema tremendo. ¿Y qué más falta para ser nación? La parte cultical. Ustedes no se dan cuenta, pero la Biblia es perfecta. Entonces les dio tierra, les dio leyes y les dio la parte cultica. ¿Por qué la parte cultica es especial para un pueblo? Porque es la expresión del corazón de un pueblo en agradecimiento a aquel que nos da todas las cosas. ¿Quién les daba todo el pueblo de Israel? Dios. ¿Quién dirigía al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién los dirigía en la guerra? Dios. Entonces, tenía que haber la parte cultica. ¿Y por qué tiene que haber la parte cultica en un estado de gobierno? Pues voy a decirles que habían algo y les voy a enseñar. Hay una clasificación de sacerdotes y de profetas que ayudaban al gobierno. En los sacerdotes estaban distribuidos con 3 clases de sacerdotes. Estaban los coatitas, los gersonitas y los meratitas. Cada uno tenían una función dentro del pueblo. Pero también desde la parte profética también estaba un tema fuerte, y es que había, no le voy a decir todos la clase de profetas, pero había una clase de profetas especial para el rey, y eran los profetas cortesanos, los que estaban en la corte del rey. Y los profetas cortesanos trabajaban de la mano con los sacerdotes, y ellos de parte de Dios mandando el mensaje de parte de Dios para el pueblo. Dentro de los profetas cortesanos tenemos a uno muy conocido. ¿Alguien se acuerda de un profeta cortesano? Sí, uno era Isaías, había otro que fue muy conocido. ¿Se acuerdan de Natán? Natán estaba en la corte del rey y le dijo: David, imagínense que había un hombre que tenía como 1000 ovejas y se le robó una ovejita al que tenía una. Y David se paró furioso y dijo: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Usted tiene 1000 esposas y Urías solo tenía una y usted se la quitó. Se sintió descubierto. Entonces la parte cultica, ¿qué hace? Le ponen límites morales y virtuales. Morales y ¿qué? Morales y virtuosos no, sino se me fue la palabra. Morales, para que un rey pueda tener límites. Si un rey no tiene límites, va a hacer lo que se le da. No, la bendita voluntad. Estamos en la iglesia. La bendita voluntad. Entonces, si un rey no tiene un profeta, un sacerdote de parte de Dios, entonces el profeta le hacía ver la voluntad de Dios, y los sacerdotes tenían que hacerle ver al rey una copia de la ley, donde se le tenía que ser leída todos los días al rey, para que el rey no defraudara a Dios. Imagínense toda la institución como está regido para Israel, una institución poderosa. Entonces, Dios les da tierra, Dios les da leyes, pero también les da la parte cultica. Y por eso la mayoría de naciones, y sobre todo nuestra nación, ojo,
fue basado en la Biblia y muchas naciones. Tan así que Rafael Núñez, estando inspirado por el Espíritu Santo, escribió: escuchen las palabras del quien murió en la cruz. Ran, ran. Oiga, tremenda esa frase como cierra. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver los principios de familia y los principios de gobierno para una nación. Entonces hoy vamos a mirar los principios en que se basa teológicamente y bíblicamente una nación. Número 1, ¿cómo son los principios para un gobierno, para la familia y un gobierno? Principios para la familia y para gobierno. Número 1, ¿en qué se basan? Número 1, se basa con bases en familia. Diga conmigo, se basa con bases en familia. La base de la familia es importante. ¿Por qué es importante? Porque desde allí es donde nacen los líderes. Diga conmigo, desde allí nacen los líderes. ¿Cuántos son papás acá? Levanten la mano. Y abuelos. Ok, diga conmigo, de parte mía, es mi responsabilidad de formar los próximos líderes de la nación. Amén. Vean lo que dice la escritura. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. No, a repetir todo eso. Ya, gracias, Luis. Y entonces, vea lo que dice la palabra del Señor en los principios de familia para un gobierno, o los principios de familia y un gobierno. Número 1, se basa en la familia. Usías tenía 16 años de edad para gobernar. Hoy en día hay unas leyes especiales para gobernar. Creo que no se puede menos de 40 años, no sé, mi doctora Maje, si recuerdas eso en derecho constitucional. Pero, mi otra abogada acá, derecho constitucional, es menor, creo que no se puede menor de 40 años hoy en día en Colombia, y tiene que ser colombiano. Entonces, en ese tema, en estos tiempos, surgía el rey conforme al papá moría, pues subía el otro. ¿Ya? Pero, ¿dónde se dañó la teocracia? La teocracia se dañó el día en que el pueblo dijo: venga, como todos los otros pueblos sí tienen rey y nosotros no. Y Dios les dijo: venga, pues, si ustedes lo quieren. Samuel era el sacerdote y profeta y dijo: Señor, venga, el pueblo te está diciendo que no más. Y el Señor le dice a Samuel: tranquilo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero díganles que les van a poner impuestos, que les van a subyugar, que les van a hacer esto, que les van a hacer lo otro. Y la gente dijo: no importa, queremos rey. Y entonces Dios les dio a Saúl. Ese día se dañó la teocracia y comenzó la monarquía, comenzó la parte de gobierno. Y cuando son gobiernos humanos, ¿a qué nos exponemos? A que tengan fallas. Por eso la iglesia tiene que confiar en medio de los gobiernos terrenales que Dios tiene la soberanía por sobre todas las cosas. ¿Me hago entender? Desde que comenzó el gobierno de Saúl, nos fregamos, porque se acabó la teocracia. Ya el gobierno de Dios dejó de existir y empiezan los gobiernos humanos. Ahora, desde los reyes, desde Saúl, después sube David, y el rey David, ¿cómo tenía el corazón para reinar? Dice que era un rey conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Tras del hecho era el dulce cantor de Israel, mejor dicho, era un siervo. Y no fue sino que se desconectara del Señor como ser humano, y ustedes saben la otra cara de la moneda. Porque cuando nos desconectamos del Señor, ustedes saben lo que puede pasar. Se nos sale el David que llevamos dentro, el Pedro que llevamos dentro, el Judas que llevamos dentro. Pero cuando tenemos a Cristo, toca que salga el Cristo que está dentro de nosotros.
Entonces, miren lo que se basa por eso, los principios de la familia y el gobierno. ¿Qué es lo que quiere decir acá la escritura? Su familia influenció el carácter de Usías. Cuando la familia influye en el carácter de los próximos líderes que van a poder gobernar acá, tienen que estar muy pilos y muy conectados al Señor. ¿Por qué? Porque si su hijo de pronto se desvió del propósito que Dios tiene, es porque fallamos en la tarea. Ahora, ningún papá es perfecto, ningún hijo vino con el manual pegado ahí perdón, no aquí, sino al cordón umbilical. Ninguno. Pero el manual de vida lo tenemos ¿dónde? Aquí. Entonces, los principios para que un buen líder, porque aquellos reyes algún día fueron niños, y desde ahí, desde David de ahí para abajo, todos los reyes hicieron un reinado pésimo. La mayoría de los reyes, ustedes van a escuchar, y se apartó de los caminos del Señor, y adoraron otros ídolos, y postraron imágenes, e hicieron esto. A un Salomón, óigame, porque el próximo presidente puede ser un Salomón, pero en la crianza de Salomón y de todos nuestros hijos, tiene que ser una crianza, óigame bien, completa, porque ustedes se van a dar cuenta que Usías fue criado con muy buenos principios, pero como siempre, algo nos falta. Siempre faltan 5 centavos para el peso. Y algo en Usías no trabajaron sus papás. Y eso fue esa fue la fallita de Usías. Entonces quiero mostrarles acá la palabra. Entonces, sus primeras decisiones de gobierno, vean lo que dice, de 16 años era cuando lo pusieron por rey y le pusieron Usías, que Usías significa ¿qué? Dios es mi fortaleza. Ojo con el nombre, porque el nombre de sus hijos tiene influencia y injerencia en lo que van a hacer el día de mañana. A mí me van a poner Juan Esteban, y a mi papá se desconectó del Señor y dijo, no, Wilson, ¿para qué, man? Imagínense todo el propósito que había en uno. Juan Esteban, Juan el amado, Esteban Corona. Hombre, había propósito. No, Wilson, hermano, tuve yo que perdonarlo. Esa raíz de amargura. Pero entonces vean lo que dice la palabra. Esas decisiones, vean que cuando hay una buena formación y cuando hay un buen ejemplo en casa, vean lo que hizo Usías. Dice, y Usías edificó a Lot y la restituyó, y a Judá después del rey Amasías, que durmió con sus padres. Miren, cuando hay un buen ejemplo, Usías, ¿qué hizo? Miren, su abuelo dejó reconstruir a los enemigos de Israel dentro de la ciudad, en Edom, los edomitas, y reconstruyeron su ciudad. Y cuando ellos reconstruyen los edomitas la ciudad dentro del pueblo de Israel, también trajeron sus costumbres. Y uno a veces se cree más bueno que Dios. Miren lo que es el tema. Dios dice en Samuel, les dijo, destruyan a todos ellos, no dejen nada. Y algunos, Saúl se creyó más bueno que el Señor y dejó a Og. Y dijo, no, pues pobrecito, es el rey. Yo no. Samuel se dio cuenta y dijo, vea Saúl, ¿usted por qué no le hace caso al Señor? Hay una historia fuerte. Y Samuel cogió la espada y ¡pum!, atravesó a Og. Porque cuando Dios dice algo hay que hacerlo. Pero uno a veces se cree más bueno que Dios. La palabra de Dios dice, castiga a tu hijo mientras que hay esperanza. Y usted dice, ay no, yo no puedo porque es que ay no. Oiga, uno hay veces más bueno que Dios. Y cuando usted va a ver los resultados el día de mañana y dice, pero ¿por qué el chino se me descarrió? Vean lo que dice la escritura. Este chino lo que hizo fue restituir lo que hizo el abuelo. El abuelo la embarró, el papá permitió, pero él cortó eso.
O sea, ¿qué le trabajaron? El carácter. Trabájele el carácter a su hijo, porque los líderes empiezan a nacer en casa cuando se le trata el carácter. Y hay papás que todo le dicen sí a su hijo. Trabájele el no desde pequeños, porque la vida, si ustedes no les dicen y no les enseñan el no, la vida se los va a enseñar, pero con un golpe en la cara. Cuando hay que decir no, es no, sobre todo los abuelos. Porque los abuelos santos son lo más alcahueta que puede haber. Los tíos también hay veces. Entonces, es lo más alcahueta que hay un abuelo. ¿Por qué? Porque lo que no hicieron con uno, no, con uno no fue el conejillo de Indias. Pero con los nietos, no, son los angelitos caídos del cielo. Entonces ahí es donde se va a empezar a formar el liderazgo. Y póngale cuidado, qué texto tan tenaz, hablando de familia y hablando de gobierno, hablando de liderazgo. Mire lo que influye esto. Y este pelado me gustó, porque cuando habla restituir, es que derribó todas esas ciudades de Edom, destruyó todo ese tema y reconstruyó a Edom para Judá. Usted tiene que reconstruir las cosas y restituir las cosas para Dios, para el pueblo, para su propia casa. Mire lo que dice el texto. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que un gobierno, un líder con carácter, su vida profesional se extiende por años. Oye, tremendo principio de la palabra. Usted quiere ver que sus hijos duren en la carrera profesional, es porque usted trabajó el carácter. ¿Cuántos profesionales hay que la tarjeta profesional no les dura sino 5 años? ¿Y por qué le quitaron la tarjeta profesional? No, es que hice un pequeño torcido. Y por ese pequeño torcido, su tarjeta profesional, ¿cómo quedó? Hombre, necesitamos entender que el carácter debe ser formado ¿desde dónde? Diga conmigo, desde casa. Mira que está a su lado y diga, usted es responsable. Dígale, usted es responsable. Ustedes son los responsables de formar los próximos liderazgos de esta nación. Son ustedes, somos nosotros. ¿Quién más? Y si usted no cría a sus hijos tranquilo, Nickelodeon se los empieza a levantar. Después el colegio, después la universidad, hasta que se le escapen de sus manos. Y entonces, miren lo que dice la palabra. El nombre de su madre fue Jecolías. Y óigame bien, para que una mamá sea nombrada dentro de la línea real, es porque fue una mujer que fue de Dios. Jecolías, imagínense lo que traduce desde el hebreo al español. Mujer que forma, la que capacita. Óigame bien, Dios que mandó en Tito a hacer a las mujeres maestras del bien. Y una mujer, mire, el hombre puede proveer, el hombre puede dar disciplina, el hombre puede dar guianza, pero ¿sabe quién es la que moldea el carácter y la mente de un muchacho? Las mamás. ¿Cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. Mire, Dios las bendiga y sean Jecolías. Que sepan capacitar a sus hijos conforme a la palabra. No se crean más buenas que Dios. Dios dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Instruye al niño para cuando fuere niño, para cuando fuere viejo no tengas que reprenderlo. ¿Y cómo eran las reprendidas dentro del pueblo de Israel? No eran suaves. Al punto de que si un joven no era bien formado, cuando estaba en una edad de 16 en adelante, un muchacho podía ser apedreado por el pueblo si respetaba a sus papás. ¿Ustedes se imaginan ese tema? ¿Por qué el padre de familia, cuando el hijo pródigo ve el hijo pródigo llegar, el padre de familia estaba pendiente y se le echó
al cuello y lo abrazó. Protección, porque si no ese chino era digno de ser apedreado. Familia, somos nosotros los responsables de sacar buenos líderes el día de mañana. Pero ¿cómo se sacan esos líderes? Diga conmigo, con bases de familia. Y una familia la responsable, la mamá es la responsable de formar el carácter en un hijo. Tremendo. Es la mamá. Y dice, y Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto. Mire, cuando una persona está formada en el carácter, hace lo que, lo recto. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire la importancia entre la mamá y el papá. ¿Por qué un hijo tiene que tener una Amasías y una Jecolías? Porque es el equilibrio de un muchacho. La mamá le formó el carácter, pero el papá, ¿qué hizo? Le dio ejemplo. Mire, yo desde pequeño he visto un tema. Giovanni, el esposo de Marita, el hombre es un multiusos, el hombre sabe de todo, un poquito. Y cuando Giovanni se metía a arreglar la moto, Samuel estaba ahí. Y Samuel estaba ahí. Y Samuel, papá y esto, y papá y lo otro. Y Samuel es un pelado que su papá es su héroe. ¿Quién es el héroe de Salomón? ¿Su papá? ¿Quién es el héroe? Los papás tienen que ser el héroe. ¿Por qué? Porque ellos, nosotros somos los que tenemos que mostrar el ejemplo a que ellos sigan. Y este pelado hizo lo recto porque Amasías, su padre, se lo mostró. Es increíble cómo ver pelados que llegan a algún lado y no saludan. Y los papás dicen, ay no, es que pobrecito, hay que entenderlos. Algo muy así. Y para los que les está doliendo este tema, 3 deditos, se haga conmigo, recibo. Papás que se burlan, que hoy día estaba mirando en las redes sociales y una mujer en Londres ve que su hijo en el parque se la está montando a un niño con autismo. Le pega un vaciadón que yo dije, esa mujer es colombiana, de verdad. En pleno parque le pegó una cantaleta a ese pelado y ese pelado quedó así. Porque el papá que no le enseña esos valores y esas culturas y la empatía con otras personas, el día de mañana ellos van a ser los pequeños reyes. Hay un síndrome en la psicología que se llama el síndrome del principito. Al niño que jamás se le puso límites, todo toca hacer lo que a ellos se les da la gana. Pero como, ay, es que somos más buenos que el Señor. Estos mensajes, yo sé que no son de aménes, como no hay plata, entonces no dicen amén. Entonces vea lo que dice, e hizo ante los ojos lo bueno, y dice, ay, mire, he visto papás que, yo tenía un amigo en Bogotá, en el colegio, donde la mamá siempre mostró fastidio hacia sus papás. Y decía, uy, esos viejos, esos viejos. Y yo me acuerdo que llegábamos a la casa y jugábamos allá y todo. Y mi amigo me decía, uy, no salude a esos viejos. Uy, a mí me daba de todo llegar a una casa y no saludar a los abuelos. Y yo, su merced, ¿cómo está? Yo la bendiga. Y era una viejita linda, eso le daba uno café, pan, de todo, esa abuela, chocolate, pan y queso. Y yo esa abuelita la amaba porque me daba como 5.000 de pan con el chocolate. No es que chocolate sin pan, sin no, man. Que ya nos fuimos con unos amigos, fuimos por allá, y es que migao, para esa vaina me compro aquí un chocolate con pan. Pero bueno, yo los bendigo porque les gusta su dichoso migao. Pero el tema es de que cuando él fue grande, cuando ya nosotros tuvimos 18 años y vinimos del ejército y llegamos a la casa, la mamá lo abrazaba, hola papito, y ella decía, allá vieja,
no me moleste. Ella misma le influyó. Cuando ella ya empezó a tener canas, ella empezó a rechazarla. De lo que usted siembra, papá, eso se recoge. Yo ya vi un papá, una mamá, le dijo a alguien, ay, que el bobo, que no sé qué, y la mamá, en vez de corregir al pelado, se echó a reír ella. Yo dije, espere que algún día de mañana ella le diga, usted es mucha boba, a ver si se va a reír igual. Corrija, manéjele el carácter a sus hijos para que el día de mañana eso a ustedes se les devuelva. Ay, no, al niño no hay que pedirle nada. Mi mamá, mire, yo empecé a los 16 años. Usted sabe que usted a los 16 años empieza ahí como de picaflor y tal. Y empecé de picaflor, que las amiguitas, que los amigos. Y ustedes se acuerdan antes que el recibo del teléfono se pagaba por impulsos. ¿Se acuerdan? Según lo que usted llamara, pues eso cobraban. Ya no es como hoy en día, que ilimitado si quiere. Y mi mamá veía y decía, el teléfono subió, compadre. Me paga el recibo del teléfono, pero mamá, nada, me paga el recibo del teléfono. Pero es que no he salido de 11, no he trabajado de malas. De las 11 ahorre y pague. Y yo salí del ejército y empecé a trabajar. Y me dijo, bueno, mi hijo ya empezó a trabajar. Ahora le toca el recibo de la luz, el del agua y el del gas. Y me da 100,000 pesos mensuales. Y yo, venga, pero ¿qué? Me dijo, mi hijo, es que usted vive acá. Acá se gasta agua, luz, usted tiene comida, todo. Mi hijo, 100,000 y me paga los recibos. Y yo, pero mamá, si no le gusta, vaya y averigüe si un aparta estudio. A ver cómo le vale. Y yo, uy, mamá, pero... Y dije, pues puerca, pues me voy a ir de la casa. Pa' que afile. Y fui a averiguar el aparta estudio. Miércoles no alcanzaba. Dije, no, mejor me quedo en casita y le pago los 100,000 a mamá, los recibitos y todos contentos. Oiga, al principio dice la escritura que cuando un papá, cuando Dios le pone disciplina a uno, dice Hebreos, al principio es dura, pero después da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Y yo desde que salí de mi casa, siempre le mando una bendición a mi mamá mensualmente. Ya no vivo allá. No es mi responsabilidad los recibos, pero es mi responsabilidad honrar a mi mamá. De lo que ustedes siembren, eso van a recibir. Papás, abuelos, hagan conmigo así, 3 deditos. Y los que están en proyección algún día, 3 deditos, digan conmigo, recibo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Janincito, siga. Preciso. Vino después del primer punto, papá. Listo. Y dice, versículo número 5. Y persistió en buscar a Dios. Venga, ¿qué dice ella? Mira. Y persistió en quién? En buscar a quién? A Dios. Y persistió en buscar a Dios, porque un pelado que se le trabajó no solamente el carácter, sino la espiritualidad. Un papá que trabajó los devocionales con su pelado, un papá que trabajó esa parte espiritual. El día de mañana él va a tener en cuenta a Dios para sus decisiones, para su trabajo, para su familia y para lo que venga. Y me encantó esto. Mire, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó al Señor, Él le prosperó. Imagínense un líder de esos, que atraiga la riqueza. Y un buen líder va a traer las bendiciones, porque el que busca a Dios atrae bendiciones. Un buen líder no persigue las bendiciones. Un buen líder le llegan las bendiciones. Tenemos un amigo en común, ¿no, José? Que él dice, es que yo soy bendecido. Y también se llama Wilson. Es que yo soy bendecido. Oye, y el man es bendecido. Man le va muy bien. Es que preséntemelo, dice. Ah, ya. Oiga, y entonces en este tema, familia, los principios
de familia y gobierno. Vean los principios de familia. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana no sabemos quiénes van a ser nuestros líderes. El próximo líder dentro de unos 10, 15 años, 20 años puede ser su hijo, puede ser su nieto. Pero ¿cómo van a llegar a la cúspide si no tienen las bases? En Estados Unidos, que ya estaba viendo yo, ¿se han visto esos hermanos gemelos que reconstruyen casas? Y vieron estos manes, vieron una casa linda y dijeron, uy, qué casota. Pero el otro le dijo, espéreme, que hay algo que no me gusta, porque está muy barata para ser muy bonita. Está muy barata para ser bonita. O sea, el man no se fue de emoción, ¿sí o no? Otro se va de emoción, comprémosla. Y el otro dijo, no, bajemos y miremos las bases. Cuando bajaron y miraron las bases, todas tenían comegenes, allá le dicen termitas. Todas tenían termitas. Y dijo, mire, por eso es que está barata. Dice, ay, verás, usted la quiere comprar, yo no. Porque una casa sin bases o que estén poroseadas se va a caer el día de mañana. Ojo con lo que usted está formando para el día de mañana. O lo forma bien o lo empieza a porosear desde ya. Ay, mijito, tranquilo, fresco, hoy no ore. ¿Para qué? Mañana o después, la semana pasada. Y usted poco a poco empieza a porosearlo. Poco a poco. Ay, mami, no quiero hacer tareas. Ay, bueno, dígale, no haga. O yo se las hago. Uy, en el peor de los casos. Bueno, además que las tareas de hoy no son para los chinos, sino para los papás. Entonces, instruya al niño para que cuando fuere viejo no tengas que reprenderlo, que castigar al hombre. Número 2, y ahora se voy a ir más rápido porque este punto 1 era muy importante, porque es las bases para lo que este hombre iba a hacer. Pero ¿de dónde salió este hombre? De las bases. Y más, sin embargo, faltaron 5 pesos para 5 centavos para el peso. Entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 6. Miren, número 1, entonces un principio de familia y gobierno. Número 1, se basa con bases ¿de qué? De familia. Y un gobierno que proteja por eso. La familia es importante. Ahora sí me entienden por qué es importante la familia. Número 2, vea lo que dice la escritura. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod, en la tierra ¿de quiénes? De los filisteos. Número 2, un principio de familia y gobierno se basa con el respaldo de Dios. Porque cuando un pelado busca de Dios, pues el respaldo de Dios lo va a encontrar. Porque cuando uno busca a Dios como familia, como nación, ¿qué más quiere? Y mire, Colombia ha sido comparada con Israel y tienen toda la razón. Israel, ¿sabe por qué es deseada? Porque aunque uno no lo ve en el mapa, uno cree que es todo desierto. Israel es llamada la luna fértil. Y en la luna fértil de Israel, ahí hay esa tierra, mire, le echa lo que sea. ¿Por qué Israel hoy en día es la líder en cultivos hidropónicos? Porque ellos son las cabezas, ellos tienen la bendición de Dios. Tienen el agua, tienen de todo. Y Colombia, adivine, es la punta, la entrada para Sudamérica, donde está bañada en 2 mares, y aquí hay agua, aquí hay oro, aquí hay tierra de Ofir, hay esmeralda, hay leche, aquí esta tierra fluye leche y miel. Amén. Bueno, si va a aplaudir al Señor, apláudalo. Por eso se necesita al que Dios suba, que Dios permita y lo toque y de verdad sea un hombre con estas bases. Porque si tiene el respaldo de Dios, mire, va a ir a pelear las batallas contra todos los enemigos de la nación. ¿Cuántos enemigos hay aquí en la nación que no dejan, que están oprimiendo, etcétera? Vea lo que dice la escritura.
Y dice, y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Mire, este man fue y se enfrentó con el respaldo de Dios hasta con el perro y el gato, hermano. Y Dios, ¿qué pasó? Lo ayudó. Porque un líder no solamente es con lo que hay internamente en la estructura, es con lo que viene de parte del Señor. Es lo que viene de parte de Dios. Porque si yo tengo el respaldo de Dios, hay cosas donde yo las haga humanamente, no me van a dar. Donde Usías haya salido humanamente a pelear con esa gente, le ganan. Eran unos pueblos más grandes. Eran pueblos más grandes, pero este hombre tenía el respaldo ¿de quién? Del Señor. Y vean lo que dice: y vieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Oye, qué tremendo. Este hombre, Dios le dio ayuda, lo respaldó, y antes de esa gente tuvieron que pagarle presentes a Usías. Porque un buen liderazgo, óigame bien, ¿sabe cómo se hace conocido? Por un buen reconocimiento, por un buen testimonio. El pueblo, los pueblos alrededor le temían a Israel por el respaldo que ellos tenían de Dios. Hay gente que dice, venga, yo no me meto con ese hombre porque algo tiene Dios, de Dios. Esa mujer dejémosla quietica, porque siempre la va bien. Entonces vean lo que es el tema. Los demás lo notan. Número 3, versículo 9, vean lo que dice la palabra del Señor. Y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Oiga, gobernar también significa proteger y estructurar. Por eso, número 3, los principios para familia y gobierno se basan también en obras públicas. Diga conmigo, obras públicas. Ojo con esto, porque vean lo que hace este hombre. Edificó también Usías torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle, junto a las esquinas, y la fortificó. Un pueblo para que se desarrolle, un país para que se desarrolle, se necesita inversión en obras públicas. ¿Eso qué significa? Una buena administración de los recursos públicos. Se necesita gente que tenga el valor. Porque ¿qué es lo que daña al hombre? Al hombre, ¿el dinero es malo? ¿La Biblia dice que el dinero es malo? No. La Biblia dice que es el amor al dinero lo malo. Es la raíz de todos los males. Familia, tocan obras públicas. Que se vean. Que se vean. Usted sabe, todas las ciudades en el mundo, las ciudades capitales tienen metro. ¿Sabe Colombia cuánto le habían retrasado el metro en Bogotá? Oiga, primero lo tuvo Medellín. Más de 40 años. Retrasado. Y en mi modo de ver, cuando yo les decía, en esa época en Bogotá, y se levantó este hombre para la alcaldía, el que era el gerente de Bluebeard, Peñalosa. Yo dije, ¿cómo le van a votar a Peñalosa si es el gerente de Bluebeard? Y dice, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene? Pero eso no es nada de malo. Y yo, ay, Dios mío, no, porque retrasa el metro. Y él fue el que metió el Transmilenio. Y Transmilenio es encajado por la empresa de Bluebeard, donde él era el gerente. ¿Cuántos años más nos retrasó este viejo sinvergüenza al metro? Y todavía se lanza de gente que le cree. Esta vez iba a lanzar para algo, y por dárselas de gracioso y por congraciarse con una señora en un conjunto, se mandó por las barras del conjunto y estaban electrificadas. Ya ven, quedó ahí, entonces como que eso le ayudó a que no se lanzara nada. Óigame bien, entonces las obras públicas. Y dice, y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. ¡Ojo! Un buen líder que vaya para la política tiene que estar, ojo, tiene que darle a la agroindustria.
muchos ganados, ¿qué era del pueblo si el campo no produce? Nada. Sin campesinos una ciudad, un país se muere. El agro es importante. Un buen líder se va a medir por el agro y que se vea. Y vea lo que dice. ¿Qué hizo este hombre? Asimismo hizo torres en el desierto y abrió muchas cisternas, no la del baño, sino cisternas eran huecos de agua. Porque tuvo muchos ganados, así en la céfala como en las vegas, en las viñas, en las labranzas, así ve el agro, la tierra, así en los montes como en los llanos, fértiles, porque era amigo de la agricultura. Oiga, qué verra, que era un buen líder de esos. Pero un buen líder de esos, ¿saben dónde nace el amor por la fauna y la flora? En la casa. Un hombre que ame el agro, un hombre que ame los animales. ¿Sí o no? Amén. Vamos a defender el páramo de Santurbán, pero démosle la minería a cuanto inversor venga de otro lado. No vale más el agua que el oro. O vamos a, diríamos, la versión de los santanderianos, o vamos a jartar oro y no agua. No, el agua es importante, las fuentes hídricas son importantes. Lo demás vendrá por añadidura. Por eso el oro, la extracción del oro, es mejor como lo hace el oro artesanal. Los campesinos saben sacarlo sin dañar el agro, sin dañar la parte ambiental. Y esto me gustó porque cuando un rey se tiene que quitar la corona y se tiene que poner el asadón, ahí es donde yo digo, veré, qué calidad. No malgastó los recursos, la gente lo veía, todo el país estaba protegido, estaba con inversión en infraestructura, ahora el campo. Ahora mire lo que hace este hombre, y esto me gustó, porque el fortalecimiento, se ve el desarrollo en la industria, pues sin agro no hay abastecimiento para el país. Vean lo que es, un líder verdadero deja construcción, un líder verdadero deja construcción, no destrucción. Número 4, vean lo que dice la escritura, versículo 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales también salían a la guerra en divisiones. Oiga, número 4, un líder de familia y gobierno se basa en el fortalecimiento militar. ¿Fortalecimiento qué? Militar. Todas las naciones necesitan un ejército que defienda la soberanía y defienda la constitución de cada país. ¿Cuál era la constitución de Israel? ¿La ley? ¿Quiénes querían acabar la constitución de Dios? Los amonitas, el uno, el otro. Tenía que haber un ejército. Lastimosamente siempre va a haber unos cuantos que no les guste la palabra, que no les gusten los lineamientos de Dios, que no les guste un orden que Dios dio para la humanidad. Es Dios quien lo dio. Vea lo que dice la escritura. Se organiza un líder que organice la parte militar, lo organiza para cubrir todo el territorio, para defender no solamente los límites, sino cada centímetro, cada milímetro del país. Hay que defenderlo. Somos soberanos. Nuestra tierra vale. ¿Usted no le pasó algún día en el campo a su papá que le corrieron la cerca? Sí. ¿Qué hizo su papá? ¿Los dejó? ¿No los dejó? ¿Y por qué? Porque no fue un corazón bueno y digo, bueno, regalémosle esa tierra. ¿Por qué qué? Porque valió. Y lo que usted trabaja le ha costado. ¿Sí o no? Vale. ¿Sí o no? Familia, ya acá es este tema. Cada centímetro de la tierra vale. Lo que usted trabajó tiene que ser defendido. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Vean lo que dice la Escritura. Los fortalece y son ayuda para mantener el orden y por aquellos que no les gusta. Vean lo que dice el versículo número 11. Y tú también, Usías, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y Maasías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey. Vea, un líder que fortalece la parte militar, óigame bien, también sabe trabajar en equipo. Mire, ¿con quién trabajó Usías? Con el gobernador, con el general, el jefe del ejército, con el uno, con el otro. Mano, un buen líder sabe gobernar y mantener la armonía en el país, la unidad. Acuérdese, mire, ¿cuántos son la base en la aritmética, las operaciones aritméticas básicas? ¿Cuáles son? Suma, resta, división y multiplicación. Resulta que hay dos clases. Unas las usa Dios y otras las usa el diablo. Las que Dios usa, suma y multiplicación. Las que usa el otro, resta y división. Vean lo que dice la palabra. Entonces, tomó todo el número de los jefes de familia, varones valientes y esforzados, y eran 2,700. Oiga, mire lo que este hombre, el rey era un hombre de ¿qué? De familia. Y los del ejército eran hombres de ¿qué? De familia. Porque cuando el valor está desde la cabeza, está en la institucionalidad. ¿Sabe cuándo antes de la guerra, cuando una gente se iba a la guerra, sabe qué decían? Por Dios, por mi familia y por el pueblo, iban a defender el tema. Porque eso es lo que toca. Hay un nacionalismo en nuestro corazón. Tiene que estar enraigado allí. Cuando uno prestó servicio, había una oración que uno daba allá. Colombia, patria mía, te llevo en mi corazón. Y eso, pues imagínense 1,000 soldados nosotros, los que prestaron allá en el ejército. ¿Saben cómo era el tema? Y mira, diciendo eso, mire, uno volteaba a mirar y compañeros derramando la lágrima. Cuando se canta el himno nacional, nuestro himno nacional es el segundo más bonito de todo el mundo después de la Marsellesa de Francia. ¿Usted no ha visto que hasta los alemanes, cuántos influencers no están buscando ahora la ciudadanía colombiana? Antes nosotros buscábamos la ciudadanía norteamericana, la españoleta, la francesa, la Brixahammer, la alemana. Hoy en día estos manes vienen a buscar la ciudadanía acá porque somos una tierra que fluye leche y miel. Denle un aplauso. Oye, qué tremendo este pasaje, me cacheteó. Y entonces vea lo que dice la palabra: hombres de familia, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 hombres poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Cuando el ejército y las fuerzas militares son amigos del líder, mire, esto se convierte para beneficio del país. Tremendo. Y dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corcetes, arcos y ondas para tirar piedras. Mire, un buen líder fortalece y equipa las fuerzas militares. No los vamos a mandar allá, vayan y con las manos atadas. No. Antiguamente, cuando estábamos allá en el ejército, ¿sabe qué hacía nuestro comandante? Lo primero que hacía era, número 1, vamos a practicar
en los polígonos. Después del polígono, un buen entrenamiento, y después de que vamos a ir allá, me mantienen esa arma. Vamos a hacerle, mejor dicho, a esa arma, las que están viejas las dejan, las cambian con el armero, van a limpiarlas, se las van a llevar a una uvita, porque ninguno de nosotros vamos a caer en esta noche. Y nos tocaba firmes en el tema. Entonces, familia, qué hermoso poder ver que un entrenamiento militar es equipado desde arriba, desde la cabeza. Porque sabe que las fuerzas militares van a proteger la soberanía del territorio y la palabra o la constitución. Pero eso es cuando es un hombre de ¿qué? De familia. Ayer vi un policía en las redes sociales que había un conflicto, no sé en dónde, y le dijo, mire, no hagan que nosotros pequemos y que ustedes pequen. Si me toca arrodillarme, pero no hagan eso. Yo quiero llevar a mis policías con sus familias. Yo vi eso y yo dije, vean, cuando hay hombres de familia en las fuerzas militares, es porque Dios está tocando nuestro país para un futuro. Vean lo que dice la Escritura. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Oiga, un buen líder integra toda la parte socioeconómica del país, ¿sabe? Dio oportunidad de empleo, de empresa. ¿Quiénes estaban aquí? Los ingenieros. ¿Qué inventaron estos ingenieros? Máquinas. Oiga, un buen líder va a ayudar a la economía del país y la va a integrar para el desarrollo del país. ¿Qué hacemos sin la industria? ¿Qué hacemos sin los empresarios? Los empresarios no son importantes, los ingenieros no eran importantes. La mayoría de ingenieros en nuestra nación son empresarios. Muchos son empresarios, no todos, pero una gran parte de nuestra nación de ingenieros son empresarios. ¿Qué haríamos sin la empresa? Mire, ¿por qué otros países como Suiza, por qué en Europa, si hay un equilibrio? Porque las políticas son políticas equilibradas basadas en la palabra. Protegen al empresario, pero también protegen al trabajador. Porque la justicia tiene que venir de parte de Dios, pero también de la cabeza. Porque no faltan los empresarios que quieren subyugar. Porque ¿cuánto empresario no ha negriado a la gente? Amén. Se necesita un equilibrio. Pero si también le damos duro a los empresarios, mire, yo quisiera que muchos de nosotros levantaran una empresa para ver el tema, los parafiscales que hay que pagar acá. Solo los que han estado, las contadoras que saben aquí, todos los parafiscales, y cuando las ventas no están dando, pero los parafiscales sí toca pagarlos. Los sueldos. Y si no hay ventas, que Dios nos ayude. Si ve porque hasta en una empresa toca poner la ayuda del Señor. Y vean lo que el texto termina. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Porque los que amamos a Dios empezamos de menos a más. De menos a más. Cuando vino el campo que tenía allí, nada. ¿Qué lo ha sacado adelante a usted? El trabajo. ¿Pero quién le abrió las puertas del trabajo? Dios. ¿Quién nos abre las puertas del trabajo? Dios. Yo he visto mucho pelado. No, es que el país es malo, no hay trabajo, no hay nada. ¿Cómo les tocó, Fabio? Que día veía en las redes sociales un pelado de Argentina. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ahora toca trabajar? Me ofrecieron un puesto de albañil. ¿Cómo no? Eso no es para mí. Ay, papito, a todos nos tocó empezar desde abajo. Ok, una vez le ofrecieron de gerente cuando llegó. Sí. No, nos tocó empezar ¿de dónde? Desde abajo.
a Cristo para darnos salvación, no le tocó hacerse hombre, no le tocó trabajar en carpintería, no le tocó machucarse y no le tocó cargar la cruz por nosotros, no le tocó sufrir. Ay, no, la salvación fue por gracia, sí, obvio, pero el costo que le costó al Señor fue precio de sangre. Mira el que está a su lado. Vamos a esforzarnos por sacar a nuestro país adelante, pero desde las bases del Señor. Desde las bases del Señor. Y termina el texto, vea. Esta mujer, Jecolías y Amasías hicieron un muy buen trabajo con este mansiono, pero no le pusieron límites. Tal vez le enseñaron todo, pero un líder sin límites cree que puede hacer lo que se le da la gana. Número 4, número 5, en los principios de familia y gobierno se basa con el respeto a la institución. Diga conmigo, se basa con el respeto a las instituciones. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, oiga, se le olvidó al cabezón este que fue un joven y que Dios lo ayudó. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Se enalteció para qué? Porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Diga conmigo, cabezón. 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 Y un buen líder con unas buenas bases se basa con el respeto a la institucionalidad. Yo tengo que respetar, dice Romanos, toda institución que se ha levantado, la ha levantado Dios. Y en estos 4 años, yo personalmente oré por lo que Dios permitió esta vez. Y estoy orando por lo que Dios vaya a permitir. Porque toda institución la levantó el Señor. Ahora vamos a ver Dios qué quiere. Porque hay unos capítulos en el Antiguo Testamento que dice que cuando Dios levanta un mal gobierno es para juzgar al pueblo. Venezuela no ha sido juzgada. La gente llora. Esta mañana me salió una niña en Cuba. Yo digo, no sé, si algunos quieren ir a vivir a Cuba, pueden ir a hacerlo, para que sepan cómo se vive bueno. Pero nuestra tierra es una tierra donde fluye leche y miel. Veía a una mamá como tú, dándole el platico de arroz que tenían a la niña, y los papás solo comieron una cucharadita y el platico se lo daban a la niña. Yo no entiendo, como papás, claro, se quitan la comida de la boca para su hijo, y ellos pasaron con una cucharada de arroz, y yo dije, Dios mío. Nuestra nación, familia, es dada por Dios, pero nuestra nación tiene que aprender, y nosotros como líderes tenemos que aprender la institucionalidad. Todas las instituciones hay que respetar. La institución de la policía, del ejército, la institución de la rama judicial, todas las instituciones hay que respetar. Hay que respetar la institución de la familia. Pero ¿sabe cuál es la institución que más hay que respetar? Diga conmigo, la de Dios. La institucionalidad eclesial. Un gobierno que no respeta la institución eclesial no sirve. Porque un líder sin polo a tierra se pierde. Este cabezón hizo todo bueno, pero le faltó algo a los papás. ¿Sí ven? Si yo no le pongo límites a mi hijo, cuando él sea poderoso, cuando tenga cargos, cuando tenga poder, se va a ir en contra del que sea. Porque el que nunca ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. Primer libro de Crónicas de las Abuelas. Oye, tenaz.
Así es. ¿Qué ejemplo de hombre? Y a lo último, cuando ya se vio robustecido, poderoso, cuando vio que tenía el gobierno, cuando vio que había hecho todo, dijo, che, es que yo he hecho esto. Che, es que yo por eso detesto ese espíritu argentino. Y me da más piedra que hoy alguno vaya a votar con la camiseta argentina. Por Dios, lo mando a votar, pero a la basura. Si hoy no vamos a votar con la camiseta de Colombia, entonces ¿qué? Oiga, familia, vea lo que dice la palabra del Señor, la institucionalidad. Todas las instituciones del Estado, sobre todo la espiritual, hay que respetarla. La debilidad no vino por la militar, sino por la espiritualidad de este man. Por ahí le vino la debilidad al hombre. Se debilitó espiritualmente. ¿Y qué hizo? Voy a ofrecer yo sacrificio. Voy a ofrecer el incienso. Voy a explicarles lo que pasó acá. Pasa un tema como más atrás, donde Samuel tenía que ofrecer el sacrificio a Dios. Y Saúl se desesperó porque como él era el rey, ¿y cómo quieren las cosas los jefes o los reyes? Dijo, bueno, pero ¿dónde está Samuel? ¿Qué hubo? No está. Listo, pues entonces yo voy a presentar el sacrificio a Dios. Y llegó Samuel y dijo, ay papá, locamente has actuado. Hay muchos que actúan locamente y locas se quedan, pero Dios mío, actuó locamente, hombre. Hay gente que por impulsos la embarra. Dejemos de ser tan impulsivos hay veces. Y este hombre también, ¿sabe qué hizo? Mire, este es el templo del Señor en el Antiguo Testamento. Allá afuera es el atrio, donde todo el mundo presentaba el sacrificio al Señor. Hasta aquí, a la mitad, era el lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes. Habían 3 elementos allí. ¿Cuáles eran? Sí, había una vaina del aceite que no podía quemarse de noche, no podía apagarse, pero habían 3 elementos importantes allí en el lugar santísimo, en el lugar santo. ¿Cuáles habían? Uy, los voy a devolver a todos para discipulado. ¿Ah? Ese es en el atrio. Y en el lugar santo que había, todos para actualización ministerial este viernes, todos a las 7. No, la mesa de los panes de la preposición, 12 panes, uno por cada tribu. ¿Qué más había? El candelabro de los 7 brazos. No, ya dijo el aceite, que es otro tema. Y estaba el incensario, una arquita del incensario. Mire, está oliendo a incienso. Esto es de Dios. Puro Dios. Uy. Y vea, familia, en el arca de incienso entró este hombre y quemó incienso, cosa que no le pertenecía a él, sino a los sumos sacerdotes. ¿Está oliendo incienso o es que está quemando algo? Bueno. Oiga, qué hermoso ver, familia, que en el lugar de incienso eran donde se tenían que ir las oraciones de Dios. Se ofrecían en oración al Señor. Y el cabezón hizo algo que no tenía que hacer. ¿Y que estaba acá en el lugar santísimo? El arca del Señor. Y este cabezón entró y dijo, no importa, voy a hacer lo que a mí se me da la gana, porque un líder que nunca se le marcaron los límites, sobre todo en el Señor, va a hacer lo que se le dé la gana. Amén. Y se necesitan líderes que respeten las instituciones, sobre todo
La espiritual. Porque la espiritual es la que le dice a uno de hombre, no podrás hacer. Tremendo. Y dice la palabra, y entró tras él el sumo sacerdote, Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. Y el cabezón, ¿qué hace? Porque cuando un hombre, que el liderazgo, que el poder se le sube a la cabeza, ¿qué hizo? Vea lo que dice. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incenso, se llenó de ira. Tras del hecho una persona, hombre, que Dios, cuando Dios nos pone en lugares altos, es para la gloria de Él, no para mi gloria. Amén. Nosotros no somos los que tenemos que ser recordados, es Cristo quien tiene que ser recordado. Yo no soy el que brillo con luz propia, yo brillo por la gracia del Señor. Y este cabezón se le olvidó. Yo no sé si ustedes huelen, pero o es mi imaginación, no. Y si es el Señor hoy en medio de nosotros, que Dios respalde este mensaje hoy a cada uno de nosotros y a Colombia. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y entonces se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, junto al altar del incienso. Mire, hay que respetar las instituciones eclesiales. Hay que respetarlas. No porque sea uno, es porque es Dios en el tema. Y más cuando uno no usa las cosas de Dios para mal. Que pequemos. Yo he pecado y me ha tocado el Señor restaurarme, levantarme y hacer las cosas bien. Vea lo que dice la Escritura. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque ahora el Señor lo había herido. Y así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Mire, si hay algo que el Señor resiste, dice que Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Que Dios nos ayude con amor y humildad, es la llave del éxito para alcanzar el propósito en las cosas del Señor. No hay otra. Y termina el texto, gordito, si me ayudas ahí. Y vea lo que dice. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Cómo quieren que nos recuerden el día de mañana? ¿Como leprosos o como los que hicimos la voluntad del Señor? Para la voluntad y para la gloria de Él. Vea lo que dice la Escritura. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, habitando en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Imagínense, nunca más un hombre pudo saber y sentir la presencia del Señor. Qué teso que una persona jamás pueda volver a sentir la presencia del Señor. Y porque hay líderes que son fuertes, que son tontos, porque nunca más fueron tocados por la presencia del Señor. Porque hay papás que son fuertes, papás que nunca pueden sentir lo que necesita su esposa, sus hijos. Porque nunca puede ser empático, porque jamás ha sentido la presencia del Señor. Y terminó el texto diciendo,
versículo 23. Y durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron en sus padres en el campo de los sepulcros, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jeroboam en su hijo en vez suyo. Principios de familia y gobierno. Porque el día de mañana, familia, usted también tendrá que gobernar su propia casa. Y si no la gobernamos con la presencia del Señor, levante y vámonos. Porque esto se saca no en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, sino con las fuerzas del Señor. Y si no, que lo digan las esposas que han doblado rodilla por sus esposos durante tantos años. Póngase sobre sus pies. Vamos hoy a orar, no solamente por nuestras familias, sino por nuestra nación. Padre, gracias. Oramos, Señor, por nuestra nación. Oramos por lo que somos. Oramos, Padre, en esta hora por Colombia. Porque tú metas tu mano preciosa hoy, en este día de ayuno, de clamor, Señor. Oramos a ti. Padre, hoy bendecimos nuestra nación. Señor, oramos por la persona que tú quieres, permites, Señor, no permitas que haya trampa, que sea la voluntad del Señor, que sea lo que tú quieras, que no haya trampa, que las veedurías hagan lo correcto. Saca a la luz lo que haya mal, oh Dios, pero que se haga lo que tú quieres. Señor, permite hoy, Señor, da un dictamen y te pedimos bendición sobre Colombia. Te pedimos bendición sobre nuestra soberanía colombiana, sobre la Constitución, pero sobre todo por la palabra que tú diste en la cruz de Calvario. Hoy bendecimos las instituciones, bendecimos la institución gubernamental, la institución jurídica, las instituciones militares, las instituciones de familia, las instituciones, todas las que ha levantado, las ponemos delante de ti. Yo bendigo, Señor, nuestras vidas. Allá para los que están en casa, que Dios los bendiga, que la palabra de Dios more en abundancia, que more en sus corazones y hoy bendigan sus hogares. Hoy los bendecimos allá en casa, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, familia,